la jornada de reflexión docente. Bueno, queremos dejar también, para dar su mensaje esta mañana, a nuestro vicerrector académico, don Raúl Jiménez, a quien lo invitamos a entregar sus palabras. Bien, un saludo a todos y a todos los presentes, a todos los académicos y académicas. Sentimiento encontrado de verlos a tanta distancia cuando hacíamos estas jornadas, ¿cierto?, de forma presencial y nos saludábamos, nos estrechábamos las manos, nos tomábamos un café y nos decíamos cosas, cómo te ha ido, qué gusto verte. Y hay tanta gente conectada hoy día, hay 291 inscritos, ¿ya? 291 inscritos, donde se van a exponer 39, casi 40 trabajos. Yo creo que es un resultado notable, la expresión máxima de lo que es las ganas, ¿cierto?, de nuestro cuerpo docente, académico, de decir, bueno, yo fui capaz de reinventarme, yo fui capaz de poder entregar lo mejor de mí para superar, ¿cierto?, las dificultades que nos ha puesto esta pandemia. Esta jornada tiene muchas particularidades, ¿ya? Y observar que por primera vez, como ya dijo el rector, ¿cierto?, hemos sido capaces de congregar a los docentes de Coquimbo, Antofagasta, ¿ya? Lo que sin duda marcará un punto de inflexión en el fortalecimiento de las capacidades docentes, sobre todo porque a pesar que existen áreas disciplinares comunes, ¿ya?, entre ambas sedes, ¿ya?, este espacio nos permite visibilizar desarrollos e innovaciones en otras áreas, ¿ya? En el área de la salud, que no está acá en Coquimbo, así, con todo su esplendor, ¿cierto? El área de minería, también Antofagasta, que no está en Coquimbo, y así, ¿ya? Hemos llamado a esta jornada capitalizando experiencias en la UCN en tiempo de pandemia, ¿ok? Abrimos este espacio de esta forma para mostrar diferentes innovaciones que nacen desde la academia como muestra de la resiliencia emergente en estos tiempos tan particulares, ¿ya? Hoy vemos con orgullo el compromiso de los y las docentes mostrando sus capacidades para reinventarse, lo que hacemos para adaptarnos a esta nueva forma de hacer docencia, lo cual nos permite mantener la calidad de nuestros procesos de formación. Por cierto que no ha sido fácil adaptarnos. La partida no estuvo exenta de problemas. Ustedes saben que no fue fácil la partida, ¿ya? El tema de adaptarnos a las plataformas, ¿ya?, en tiempos tan prolongados, en la forma de cómo nos acercábamos a los estudiantes, de entender la dinámica de ellos, ¿ya?, de la realidad que hay al otro lado de la pantalla, de entender por qué no encienden sus cámaras, por ejemplo, ¿ya? Son temas que hemos tenido que ir afrontando y entendiendo de alguna manera, ¿ya? Me quiero referir a los cambios que se han introducido a propósito de esta emergencia sanitaria, sobre todo lo que son las plataformas que hemos estado trabajando. Se partió en el primer semestre, en el mes de marzo o abril, ¿cierto?, con unos pilotos en los cursos de ciencia, trabajando con la plataforma Moodle, ¿ya? Y logramos, ¿cierto?, desarrollar en algunas asignaturas los LMS que nosotros consideramos que eran necesarios para poder entregar, ¿cierto?, una mejor comunicación con nuestros estudiantes. Hoy hemos logrado desarrollar una nueva dirección en la Vicerrectoría Académica llamada UCN Virtual, cuya directora es Andrea Coronel. No sé si está presente acá, no tengo la capacidad de verla, pero... Sí, aquí, gracias, Andrea, gracias, Andrea. Bueno, ella tomó, ¿cierto?, la responsabilidad de llevar adelante este desafío, ¿ya?, del cambio de plataforma. No ha sido fácil, ya hemos tenido que trabajar duramente en la BRA, y ella sabe que hemos tenido dificultades, pero ya estamos ya en pie con el programa que hemos propuesto a la universidad de cómo se va a transitar desde la plataforma Educa a la nueva plataforma Moodle. Hubo una programación, se socializó, y hoy ya está capitalizada, ¿ya? Entiendo, Andrea, que ya están los cursos programados para el segundo semestre, ya están en la plataforma Moodle, y los profesores fueron capacitados, ¿cierto?, de manera separada, ¿cierto?, por facultades, pero nuestro compromiso es llegar a marzo de 2021 con toda la universidad en esa nueva plataforma, ¿ya? Cuesta adaptarse. La gente siempre me dice, pucha, otra vez otro cambio.
pero el mundo está muy dinámico, no podemos quedarnos así, ¿ya? Y había que hacer dar un paso grande en la plataforma. Yo creo que no nos hemos equivocado, ¿ya? Por eso agradecerle a todos los que participaron de las capacitaciones de la plataforma Moodle, con bastante sacrificio, porque había otros compromisos también, pero ahora, ¿cierto? Podemos decir que hemos dado un paso importante, como ya dije, para avanzar a una nueva docencia con todas las virtudes que tiene Moodle, ¿ya? Al respecto, decir que, por ejemplo, hay proyectos interesantes, como es el que pretendemos desde la URA propiciar en el área de economía, en la asignatura de espejos, ¿ya? La asignatura de espejo Coquimbo-Antofagasta pretendemos dictarla, ¿cierto?, con un solo profesor para ambas sedes, ¿ya? Eso permite estandarizar, ¿ok?, la docencia y va a tributar, por cierto, a la acreditación institucional, ¿ya? Vamos a partir con un piloto en el área de economía, como ya dije, pero eso no quita, y dejo una invitación hecha para que otras áreas, ¿cierto?, puedan sumarse también, el área de ingeniería, por ejemplo. ¿Ok? Otro proyecto importante es el que se está llevando adelante a nivel del G9, en donde hemos sido invitados a desarrollar asignaturas comunes para este grupo de universidades, de forma tal que los estudiantes que pertenecen a este grupo puedan tomar asignaturas en cualquiera de ellas. ¿Está bien? Ahí la directora general de pregrado, ¿cierto?, ha estado trabajando, Andrea también se incorporó posteriormente, para velar por todos los detalles, en particular por el tema de los sistemas de los SCT, ¿ya? Para poder hacer una convalidación un poquito más dócil, ¿está bien? Otro punto importante que nos permite mirar hacia la internacionalización del pregrado tiene que ver también con algunas alianzas que han nacido, ¿cierto? Por ejemplo, con el TEC de Monterrey, el cual nos invitó a dictar asignaturas en conjunto con ellos para todo el mundo, ¿ya? Se hizo una socialización en la academia, el CIMET mandó 100 invitaciones para detectar cuáles eran las áreas más pertinentes que nosotros podíamos ofrecer al TEC de Monterrey, de manera de lograr una alianza virtuosa y poder dictar cursos, ¿cierto?, para todo el mundo y crear así la internalización no solamente del pregrado, sino que de nuestra propia universidad. De modo que esta crisis, esta pandemia, nos ha mostrado que somos capaces de reinventarnos. Y la prueba está de estos casi 40 exposiciones que vamos a escuchar. Y yo agradezco, ¿cierto?, a todos los académicos que entregaron su testimonio, ¿cierto?, de innovación, lo cual vamos ahora a ver todos juntos. También agradecer el compromiso de nuestros docentes, ¿ya?, con la institución, que nos ha permitido, ¿cierto?, mantener los estándares de calidad en los procesos formativos, ¿ya? También quiero agradecer a nuestro invitado, don Gonzalo Pizarro Pucio, de la Pontificia Universidad Católica, que vamos a escuchar a continuación. Agradecer, por supuesto, al equipo del CIMET, ¿ya?, al personal de la Vicerrectoría Académica, a la Dirección General de Pregrado, y también un CNI virtual que permiten, ¿cierto?, que podamos, ¿cierto?, hoy comunicarnos de esta forma. Así que, colegas, nada más, darle un abrazo a todos virtual. Fue un gusto verlo, emocionante también ver a tanta gente congregada, 298, ustedes pueden ver abajo personas que están conectadas, ¿ya? Qué lindo eso, orgulloso de ser UCN. Muchas gracias. Agradecemos, Raúl, tus palabras en estos momentos en que estamos todos en nuestras casas, pero como dices tú, aprovechando todas las herramientas virtuales con las cuales contamos y que tenemos que agradecer. Estamos en la jornada de reflexión docente no presencial. A continuación, bueno, seguimos con el programa de esta actividad y queremos continuar inaugurando este evento. Dándole la bienvenida a nuestro conferencista, Raúl ya lo saludó, es el doctor Gonzalo Pizarro Pucio, que es profesor titular y director académico de docencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos presentará la charla "Cómo promover una cultura de integridad académica en la modalidad de educación a distancia, en particular con exámenes e instrumentos de evaluación online". Bueno, agradecemos, Gonzalo, el que tú estés presente, te damos la palabra, así que muy buenos días y adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación.
el tema este de la integridad académica lo hemos conversado bastante en nuestra red de directores de docencia también, y se ha puesto, yo podría decir, de moda al final por esto de la pandemia, a pesar de que es algo que es súper permanente, y yo creo que, diría yo que afortunadamente esta pandemia nos ha obligado a verlo más de cerca, pero es algo que debiera estar permanentemente entre nosotros. Voy a compartir la pantalla en un momento, y ahí van a ver todas mis grandes habilidades en esto de la computación, así que se pueden reír mientras tanto. Acá está. Ya. Vamos a achicar acá. Perfecto. Entonces, vamos, tengo como media hora, voy a tratar de hacerla relativamente rápido porque me gustaría que pudiéramos tener oportunidad de hablar también. Yo creo que estas son de las cosas que vale la pena conversarlas. El título que puse es cómo promover una cultura de integridad académica en mi curso. En realidad estaba puesto también en sentido de, a propósito de la educación online, yo creo que es lo que nos motiva más, pero creo que estas cosas son bastante más allá de solamente la contingencia actual. Entonces, lo primero que quisiera partir es hablando de por qué es importante la integridad académica. Yo creo que todos lo hemos pensado en algún momento, pero creo que es bueno darle una vuelta más. Una de las cosas que uno ve, y sobre todo en la literatura, es esta idea del valor de la universidad, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros como profesores dentro de una universidad creemos que la educación es importante para resolver problemas. Nosotros no estamos enseñándole a nuestros alumnos solamente porque es lo que nos tocó hacer, tenemos una vocación para eso, y yo creo que lo más profundo es pensar qué es el aporte que nuestros egresados van a hacer a la sociedad. Entonces, si nuestros egresados no son lo que dicen ser, ¿no es cierto?, porque no hicieron sus estudios académicos, toda la parte académica honestamente, difícilmente ellos van a lograr hacer un aporte, y por lo tanto la universidad tampoco va a tener un aporte. Uno ve que los factores de riesgo, seguro que todos lo han visto ya, este ambiente competitivo sin duda que no ayuda. La diversidad, que es muy buena en algunos aspectos, nos trae otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, tiene esta idea de la presión por el financiamiento. Cuando las becas dependen de las notas, es obvio que los estudiantes van a sentirse mucho más presionados que si eso no estuviera presente. Y lo otro que yo creo que es tremendamente importante es este exceso de valor del título, diría yo. Esta idea de tal vez que la fama es más importante y no el aprendizaje que hay entre medio, y esas son señales que se dan no solamente dentro de la universidad, sino bastante fuera, diría yo. Así es que nosotros somos responsables porque la deshonestidad no termina en la universidad. Hay estudios que se han hecho al respecto y se ve que hay una correlación positiva entre estudiantes que han hecho trampa, en el fondo, dentro de la universidad y después en su vida laboral. Así es que no, nos debiéramos preocupar, digamos, porque finalmente nuestros estudiantes que hacen estas cosas y que nosotros no detectamos o no hacemos algo al respecto, probablemente van a ser gente que va a tener problemas en el futuro. No sé si han visto, pero se los recomiendo si no, hay un documental de este Dan Ariely, que es un profesor en Estados Unidos, que se llama Deshonestidad, la verdad sobre las mentiras. Y es muy interesante porque, de hecho, a uno mismo le sirve porque se da cuenta que primero que nada, ninguno de nosotros es muy perfecto, y todos mentimos en un momento o en otro, pero lo importante tal vez de esto es darse cuenta por qué se hace esto, cómo uno se perdona a sí mismo con este factor compensatorio y racionalización, y cómo uno se acostumbra a ser deshonesto. Y eso tiene que ver con el punto anterior que les decía, que la gente deshonesta en la universidad finalmente lo hace después en su vida laboral también. Entonces, en ese sentido, el ambiente social importa mucho, porque los compañeros finalmente, o la sociedad, digamos, si acepta la mentira como una forma de vivir, difícilmente va a cambiar. Así es que no sé si estamos en una crisis o qué crisis estamos, ¿no es cierto? Para los que se acuerdan de música antigua, yo diría cosas que pasan, ¿no es cierto? Ustedes, y para partir por la casa mía, no sé si escucharon, pero esto apareció en todas las noticias, digamos, en su momento. El año 2015, unos estudiantes en ingeniería hicieron una copia masiva mediante WhatsApp, lo que fue vergonzoso en realidad, porque fue terrible en realidad, y terminó con
con sumarios dentro de la universidad, estudiantes sancionados, con semestres fuera, etc. Pero yo creo que lo más preocupante es que, por lo menos cuando uno veía a los estudiantes que hicieron esto, ellos difícilmente tenían ningún nivel de arrepentimiento, o sea, realmente consideraban que estaba muy bien. Y espantosamente muchos de los padres de estos estudiantes demandaron a la universidad para que no los castigaran, cosa que también creo que es espantosa. Cosas como las que uno ve acá. Esto es una página web en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que ofrece como servicio hacer las clases online de los estudiantes. O sea, un estudiante puede pagarle a otra persona que haga sus clases en línea para él dedicarse a otras cosas. Estas son las cosas que nuestros estudiantes están expuestos. Esto, por ejemplo, es una foto que me mandó un colega de la biblioteca en el campus San Joaquín, donde está este grupo de Tesis Consult, que ofrece básicamente escribir tesis. ¿Ah? Y claro, dicen no al plagio porque son tesis originales, efectivamente gente que escribe tesis, pero que no es el trabajo del estudiante que va a presentar esa tesis. ¿Ah? Estas son las cosas que están pasando en este momento, y las consecuencias finalmente son las que hemos visto en las noticias, digamos. Es muy probable, diría yo, que todos estos problemas de colusiones y cosas por el estilo que han sucedido es porque está asociada a personas que nunca se dieron el tiempo de reflexionar qué era bueno y qué era malo, y que probablemente cuando fueron estudiantes hicieron este tipo de cosas y lo han seguido haciendo. Entonces, la pregunta es cómo lo abordamos, y hay varias formas, digamos, acá. Yo quisiera partir por la parte institucional, y creo que es importante, a pesar de que esta es una jornada de docencia, creo que es bueno entender que este es un tema que no es solamente de los docentes en su sala de clase, yo creo que también es un tema de la universidad completa con respecto a cuál es la postura que toma frente a esto. Y en ese sentido, también revisando literatura y viendo lo que han hecho en otros lados, una política de integridad académica es lo que se necesita en la universidad o en una institución, ¿no es cierto?, para generar esta cultura de integridad. Entonces, aquí, bueno, un texto largo que ustedes ya tal vez leyeron, pero básicamente lo que la institución quiere decir es que es importante un comportamiento responsable en la universidad, porque eso colabora al aprendizaje de los estudiantes, y en el fondo todos los miembros de la comunidad académica tienen que sentir que son parte. Esto no es un tema solamente de los estudiantes, no es un tema solamente de los profesores, es un tema de todos ellos, incluyendo a los profesionales y administrativos que trabajan en la universidad. Tiene que respirarse una cultura de integridad dentro de la institución. Hay literatura, y les voy a dejar al final de la presentación, que se las voy a dejar también, muchos links a estas cosas, pero hay mucha literatura al respecto, y Tracy Bretta, que es la autora de este trabajo, pone en varias partes cómo debiera ser una política ejemplar de integridad académica en términos de acceso, el enfoque, de detallar la responsabilidad, el detalle de las cosas que hay que ver y el apoyo que tiene que existir también para que esta política funcione. Nosotros dentro de la universidad estamos desarrollando una política que todavía no hemos aprobado en el Consejo Superior, pero tenemos fecha para fines de septiembre ya para presentarla. Hemos estado trabajando ya hace más de 2 años en esto, y definimos 3 grandes líneas de acción. La primera es el desarrollo de estrategias formativas, entendiendo cómo fortalecemos la integridad académica en procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La segunda es una gestión comunicacional, es decir, cómo podemos sensibilizar sobre la importancia de la integridad académica e informar las acciones que se han hecho en este sentido, y eso tiene que ver básicamente con comunicaciones. Y por último, la gestión de faltas, que significa qué hacemos frente a la ocurrencia de faltas a la integridad académica. Que esto es más allá que solamente los reglamentos que ya tenemos, sino cómo hacemos que la gestión de las faltas, es decir, la consecuencia de la falta, no solamente se vea como un castigo, sino como un momento de aprendizaje. ¿Ah? Y esto es un cambio con respecto a lo que nosotros tenemos actualmente. Por el lado individual, o sea, nosotros profesores, diría yo, yo creo que es importante informarse, por ejemplo, de cómo o cuáles son los factores que inciden en la falta de la integridad académica. ¿Ah? Y aquí estos factores de contexto formativo, individuales de los estudiantes o situacionales, son buenos e importantes. No voy a entrar en detalles en esto, pero les digo que
hay literatura al respecto y es bueno verla porque entendiendo también por qué suceden estas cosas, uno puede, como profesor, ¿no es cierto?, trabajar para que estas cosas no pasen. Y no es solamente un tema de decir, existe un reglamento y eso es todo lo que hay que hacer. Y en ese sentido, la formación de los académicos es importante. Nosotros, académicos, tenemos que prepararnos en esto, tenemos que entender y conocer cómo nosotros podemos influir positiva o negativamente en la integridad académica, porque los profesores también pueden generar que existan más faltas a la integridad académica por la forma en que hacen sus clases, por el interés que muestran con su materia, con el tipo de evaluación y la sensación de justicia o injusticia dentro de un curso. Todos estos son factores que van a influir en el comportamiento de los estudiantes y nosotros, profesores, debiéramos estar al tanto. Por ejemplo, ¿qué cosas motivan a hacer trampa? Y estas son investigaciones de diversas personas, digamos, bien resumido. Uno es, por ejemplo, la aceptación social, ¿no? Los compañeros lo hacen, entonces parte de la vida. Creo, y no sé si ustedes comparten conmigo, pero nuestros estudiantes desde el colegio vienen con estas prácticas y en realidad es tremendamente generalizado en ese lugar. Entonces, cuando llegan a la universidad, vienen, yo diría, con el vuelito, digamos. Entonces, es bueno y es importante hacer un cambio, o por lo menos decirlo claramente, que esta no es lo que nosotros esperamos del comportamiento, y eso no es lo que se espera si quieren ser profesionales que quieren hacer un aporte al país. Un segundo tema es la baja autoeficacia, cuando ellos piensan que no son capaces de hacer el trabajo, y ahí es donde los profesores juegan un rol importante en mostrarles que ellos sí son capaces y que hay cosas y estrategias que se pueden hacer para poder lograr estos objetivos. No sé si todos han vivido, yo creo que casi todos nosotros que estuvimos hace más tiempo en la universidad, tenemos esta sensación de creer que, o por lo menos en esa época se pensaba en los cursos de matemáticas, yo soy ingeniero, entre paréntesis, esto de tener 50% de reprobación era algo bueno, ¿ah? Y que al final si el curso era difícil, significaba que era bueno. Yo creo que eso no es cierto y en realidad el aprendizaje es lo importante y en ese sentido, cómo nosotros nos mostramos a los estudiantes y cómo les explicamos que ellos sí son capaces y que tienen que aprender es importantísimo en esta idea de la autoeficacia. Otro tema bien visto es la percepción de carga académica o la sensación de estrés y falta de tiempo. Es sabido también que los estudiantes hacen trampas o cometen fraudes en la universidad cuando están estresados. Y ahí es donde los créditos, los SCT, si uno quiere ponerlo en esos términos, ¿no es cierto? Pero que es el saber cuál es la carga académica de un estudiante es tremendamente importante. Semestres sobrecargados tienden a hacer que los estudiantes hagan fraudes. Entonces, mantener una carga equilibrada en los semestres y que los cursos y sus créditos asociados reflejen efectivamente el tiempo de dedicación es clave para mantener los estándares de integridad académica. Otro más tiene que ver con la percepción de injusticia en el aula, de lo que comentaba hace un momento. Cuando los estudiantes sienten que las pruebas, o por ejemplo, una evaluación donde se hacen preguntas que no fueron temas que se vieron en la clase o son tremendamente rebuscados, generan la sensación de que el curso es injusto y por lo tanto ellos tienen derecho a hacer una trampa para lograr los objetivos. Entonces, ese equilibrio o el trato justo, por ejemplo, de que todos los estudiantes tengan el mismo trato o bajo una situación todos reciben la misma consecuencia, es tremendamente importante para mantener este estándar. La falta de sentido de la tarea, y eso tiene mucho que ver con cómo uno diseña las evaluaciones o los trabajos en las salas de clase, ¿no es cierto?, es hacer ver a los estudiantes que la evaluación y lo que se está aprendiendo es relevante, ¿ah? Tenemos que mantener motivación, o sea, y de hecho mucho tiene que ver con hacer buenas clases y hacer buenas evaluaciones. Y por último, la sobreevaluación de la calificación, que lo comentaba al principio a propósito de la sobrevaloración del título. Sacar buena nota es más importante que aprender, y yo creo que se transmite mucho de eso en muchas ocasiones cuando uno valora solamente el número, ¿ah? El número de la nota final en el curso es lo que uno premia y lo que uno valora o lo que uno puede incluso motivar. Cuando pasa eso, se transforma en el único fin, y los medios para obtener esa buena nota no están dentro de la ecuación. Entonces, ¿cómo uno promueve una cultura de integridad académica? Primero,
reconociendo o sabiendo que la relación entre la integridad académica con las buenas prácticas docentes existe. Es decir, cuando uno tiene buenas prácticas docentes, cuando los cursos y los profesores son motivantes, tienen buena docencia y tienen una buena evaluación, las faltas de la integridad académica se reducen. Entonces, eso es súper importante porque en el contexto de esta jornada, creo que todo lo que uno haga para hacer clases mejores y preocuparse en el aprendizaje de los estudiantes va perfectamente relacionado con mejorar la integridad académica. Entonces, por eso creo que si uno quiere reducir las tasas de deshonestidad, lo que debe preocuparse es el aprendizaje como punto central. Reflexionar. Yo creo que ahí hay un tema muy grande y esto es importante decirlo. Es importante reflexionar con los estudiantes. Parte del rol de los profesores es asegurarse de que los estudiantes sepan el concepto de la integridad académica y su importancia. Y la importancia no es solamente que tienen que cumplir con el reglamento, es porque es importante para su vida futura y para el aporte que van a hacer en el país. Eso yo creo que es lo que hay que comentar, y no solamente que hay un reglamento que dice cómo los castiga. Por ejemplo, explicarle al principio de un curso cómo quieren que se comporten, qué constituye una falta de la integridad académica y qué va a suceder en caso de cometer una. Hay que hablarlo y hay que decirlo, siempre. Por ejemplo, en lo que decía acá de qué significa una falta, es importante decirles, por ejemplo, qué considera uno colaboración permitida dentro del curso. Porque no es que uno quiera que todos trabajen independientemente, pero tenemos que explicarles qué es lo que entendemos por una colaboración que tiene el sentido y tiene el objetivo del aprendizaje. Muchas veces, y estas son sugerencias de una profesora de Estados Unidos que nos visitó a principios de este año, en enero, por ejemplo, ella lo que comentaba es que ponía acuerdos con los estudiantes y en el fondo les hablaba a ellos qué es lo que ellos esperaban, ellos podían comentar de vuelta y ellos mismos tomaban un acuerdo de cómo, por ejemplo, iba a ser el tipo de colaboración en el curso. Por ejemplo, decirles que estos son estudios en Estados Unidos, pero por ejemplo, si les preguntan a los empleadores qué cosas ellos consideran importantes dentro de lo que los estudiantes sacan de la universidad, aquí hay una lista, digamos, de los porcentajes de empleadores que mencionaron. El juicio ético está puesto bien arriba dentro de esta lista de cosas que se consideran importantes. Entonces también es bueno que los estudiantes sepan que los empleadores valoran a gente honesta y no a gente deshonesta. Entonces no es un tema poco relevante. Tener recomendaciones a estudiantes, por ejemplo, nosotros en la universidad hicimos, y sobre todo a propósito de esto de la pandemia a principios de año, tratamos y trabajamos harto con el Centro de Desarrollo Docente en armar algunos documentos en apoyo a los estudiantes con recomendaciones de todo tipo, digamos, de cómo hacer un trabajo honesto. Hay links a uso ético de la información, que lo pueden encontrar en las páginas de la universidad también, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, así, está todo abierto, así que si ustedes necesitan, busquen y úsenlo con toda libertad. Por ejemplo, ayuda o recomendaciones para la organización del tiempo, el uso del espacio, metas realistas, a tener pausas, descansar, ¿no es cierto?, adecuadamente para poder trabajar mejor. Las formas de aprender en términos de hábitos de estudio, claves para estudiar online, comunicación con profesores, tutores, compañeros, y sobre todo pedir ayuda. Yo creo que es importante explicarle a los estudiantes que cuando tienen dificultades, sobre todo en esta época, tengan la confianza de hablar con los profesores o con otras instancias dentro de la universidad que están disponibles para apoyarlos. Y por último, el manejo de la ansiedad, que es un tema, digamos, ustedes seguro lo saben, digamos, perfectamente, y ahí las direcciones de asuntos estudiantiles juegan un rol súper importante y yo creo que es tremendamente importante trabajar en conjunto con ellos. Hemos desarrollado, y aquí hay cosas de la biblioteca de la universidad, tips para evitar el plagio, y hay montones de cosas así. Yo creo que la biblioteca es un tremendo socio en este tema, y hay que aprovechar todos estos recursos que se han desarrollado para ayudar a los estudiantes a saber cómo pueden trabajar mejor, para que vean que existen alternativas. Y por último, nosotros, profesores, ser modelo. Nosotros, y uno lo sabe perfectamente, es cosa de ver con nuestros hijos, nos miran, los estudiantes son bien parecidos en ese sentido, nos están mirando, nos están evaluando, y nosotros somos modelo para ellos. Entonces, si nosotros les pedimos que entreguen las cosas a tiempo, y nosotros no entregamos las cosas a tiempo, hay un conflicto. Tener canales de comunicación claros es
sumamente relevante, especialmente en estos tiempos. No exceder la carga académica, lo que les comentaba hace un momento del tiempo de dedicación del curso, también. No por pedirles que dediquen infinitas horas al curso, el curso va a ser mejor, pero si no, lo que vamos a hacer es que vamos a promover faltas a la integridad académica producto de esta situación, sobre todo si los créditos no se condicen con la carga que el curso está teniendo. Evaluaciones con sentido. Las evaluaciones son un tremendo momento, y bueno, de hecho es donde se ocurren las faltas de integridad académica principalmente. Es importante tener evaluaciones con sentido, es importante mostrarles que la evaluación es una fuente de retroalimentación sobre su conocimiento, explicar por qué se evalúan aprendizajes, cuál es la importancia en el futuro, desde otros cursos o hasta la carrera profesional. Sobre todo en estos momentos, dar las condiciones adecuadas y ser flexible. Ustedes ya han vivido todo un semestre en estas condiciones y saben que el tema de conexión siempre es un problema. Tener criterios claros de evaluación y dar posibilidad de mejora. Yo creo que es importante también, sobre todo en estos tiempos complejos, reflejar que lo que nosotros queremos es que ellos aprendan. Y no es solamente la nota lo que vale en esta cosa, y por lo tanto la evaluación y la posibilidad de mejorar en el entendido que significa aprender, es lo que está en el fondo de la evaluación. Hemos desarrollado, nosotros usamos Canvas como estos sistemas LMS que le llaman, y nosotros estamos usando de manera piloto, ojalá podamos avanzar porque esta cuestión es cara, un software que se llama Turnitin, que es un software que, por eso lo borré, de detección de plagio originalmente, pero en realidad ahora se lo ve como de escritura original, porque en el fondo los estudiantes lo que hacen es que pueden chequear con este software cuán similar es lo que están escribiendo, por ejemplo, con respecto a textos que están en una base de datos gigante que tiene Turnitin. También desarrollamos un módulo de integridad académica, como una cuestión súper simple que se puede agregar a cualquier curso en el Canvas, que es lo que está al lado izquierdo. Pero también no hay que ser ingenuo, y por lo tanto hay que hacer más difícil la deshonestidad. Entonces, bancos de preguntas, por ejemplo, ahora que estamos usando muchas cosas online, es importante para que no sean todas las preguntas iguales, que los ejercicios sean desafiantes, que por ejemplo no se puedan sacar de Google, de Internet, digamos, o sea, que tengan que pensar o que tengan que ser como personales. Evaluaciones grupales en vez de evaluaciones individuales, precisamente para mantener esta idea de que el aprendizaje es lo importante, o respuestas personalizadas en el sentido de que dependan de una opinión personal y no de una cosa, como les digo, que puedan copiar de otra parte. Y, por supuesto, si las cosas pasan, hay que avisar a las autoridades. Yo creo que es súper importante que no queden los estudiantes con la sensación de que da lo mismo hacer trampa en las evaluaciones. Y ahí es donde estos procesos tienen que entrar a las autoridades, o la dirección de docencia, o donde sea dentro de la universidad, ¿no es cierto?, para que se realicen los procesos y esta sanción, si no queremos leerlo, pero que para mi gusto es una consecuencia, tenga un sentido formativo. Entonces yo diría, en conclusión, educar, no vigilar. Nosotros tenemos que, nosotros somos responsables de la formación de nuestros estudiantes, y en ese sentido enseñar, acompañar, facilitar el aprendizaje es nuestro deber. Y yo diría, la mayoría de los estudiantes quieren aprender y nuestra labor es darle oportunidad que ocurra. Yo creo que no hay que tampoco estimar la gente deshonesta, que son los menos. Yo creo que hay que destacar más a la gente honesta y positiva y darles más voz para que los otros en realidad aprendan y se den cuenta que no es lo que nosotros esperamos de ellos. Una invitación, en fines de septiembre hay un congreso de integridad académica que organiza la Universidad de Monterrey en México. Ellos llevan, este es el 8º congreso, hace tiempo están trabajando en esto. Como les digo, les voy a dejar la presentación, ahí está el link. Los invito a participar, es súper barato, son como $50, tampoco una cantidad tremenda, y yo creo que vale la pena escuchar lo que están haciendo en otras partes en esto. Esto es completamente online, esta oportunidad, y de hecho nosotros vamos a tener como una sesión en Chile, digamos, virtual, que vamos a colaborar con ellos en este congreso. Además de eso, hay recursos en nuestro Centro de Desarrollo Docente, también están todos abiertos, así que por favor véanlos y usen lo que necesiten. Hay una revista de integridad académica también organizada por gente en México, en la cual hemos colaborado ya hace varios años trabajando, y hay un Centro Internacional para la Integridad Académica, el ICAI, que también tiene muchísimos recursos y es un lugar que organizan conferencias una vez al año también, que tiene
información y aporte, digamos, y recursos para esto, así que echen un vistazo, yo creo que también puede servir. Así es que eso, muchísimas gracias por escucharme y espero tener algunos minutos para conversar, pero sobre todo dejarlos pensando en esto, que yo creo que, como les decía, es un tema muy importante. Muchas gracias, Gonzalo, por esta presentación y reflexionar en torno a esta temática tan importante. Ustedes, nuestros académicos y académicas, han dejado sus preguntas en el chat, así que vamos a dar un espacio para las preguntas de los y los asistentes y que fueron recogidas, como lo dije anteriormente, por este chat. Entonces invitamos a la moderadora Susana Arancibia, directora de CIMED, junto con Claudia Lepia y a Valeria Burgos, a dar inicio a esta conversación con nuestro expositor. Nuevamente, muchas gracias, Gonzalo, por esta presentación. No hay un problema, gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Vamos a Claudia va a comenzar con la... Sí, bueno, también muy interesante exposición, una temática que en realidad en esta modalidad está siendo bastante, digamos, reflexionada por parte de los académicos, ¿verdad? Tenemos una consulta con respecto también al tipo de aprendizaje que se promueve en la educación superior, que tal vez, esto lo plantea Edgardo Cortés, lleva a pensar que aquellas asignaturas que cortan cabeza, ¿no? Son como que le dan más relevancia, digamos, a los estudiantes. Entonces, dice, por tanto, deberíamos enseñar a los estudiantes a que valoren el aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, consulta si ustedes tienen algún ejemplo en que se pueda aplicar esta valoración de asignatura no corta cabeza, sino que lo que importa es el aprendizaje. A ver, no sé si tendría un ejemplo con respecto a esto, pero yo creo que la cultura ha ido cambiando en esa dirección, por lo menos en la universidad lo que hemos visto, matemáticas, y lo siento por los matemáticos que estén acá, pero en general, por lo menos en nuestra universidad ha tenido esta fama de que era incluso más cortacabezas en ingeniería, en casi todas las carreras donde hay matemáticas. Química es otro que también tiene altas tasas de reprobación que han ido cambiando en el tiempo. Y yo creo que han ido cambiando en el tiempo producto de esta reflexión, en el sentido, no es que los cursos estén más fáciles, porque yo creo que también hay como esta siempre sensación de que si aprueban muchos alumnos como que el curso fuera fácil. Yo creo que ha habido una preocupación bien genuina, en el caso nuestro en matemáticas, de que el aprendizaje es lo importante, y aquí el Centro de Desarrollo Docente y el apoyo que se le ha brindado a los profesores en términos pedagógicos también en la universidad, creo que ha sido el factor principal. No, yo creo que hay un tema con respecto a cómo uno como profesor ve la formación de los estudiantes y que con estrategias como, por ejemplo, las pruebas, pensarlas mejor, digamos, y ver y efectivamente evaluar las competencias asociadas al aprendizaje del curso, han ido cambiando esto. Digo, no sé si tendría un ejemplo muy específico. Yo creo que ha sido un cambio paulatino, no ha sido de un semestre a otro, son por lo menos 10 años, pero hay que ir en esa dirección, esa es lo que yo creo. Y lo mismo con el tema de la integridad académica. Dudo que con un semestre que hablemos de esto vamos a cambiar la forma de ser de los estudiantes o de los profesores o de toda la universidad, pero creo que son de los temas que hay que insistir y hay que decidir partir en esa dirección y empujarlo con paciencia y esperar 10 años y ver entonces tal vez los resultados. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, a todas. Aquí hay otra interesante pregunta. ¿Cómo es la alianza académico-biblioteca para fomentar la integridad académica? Nuestras bibliotecas colaboran, ¿cierto?, con entregar competencia en el uso ético de la información mediante la citación y probablemente el uso de herramientas antiplagio. También hay otro académico que pregunta, o sea, releva el desafío de instalar la reflexión ética desde un comienzo, ya sea con módulos o de manera transversal en las mallas. Ahí hay dos comentarios. Sí. Con respecto a la biblioteca, por lo menos en lo que yo conozco y de lo que he visto afuera, porque hemos buscado información en otras universidades, hemos traído visitas de Australia, Estados Unidos en este tema,
la biblioteca es sumamente importante. En el fondo son socios clave dentro del tema de integridad académica en las universidades. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es tratar de, o sea, esto es lo que pienso yo y lo que estoy tratando de hacer dentro de la vicerrectoría académica, es que la integridad académica no es el tema como de la vicerrectoría académica solamente, es un tema de la universidad. Y en ese sentido siento que hay que ser como bien generoso con este asunto. No es como que uno debiera apoderárselo una sola parte. No es de la biblioteca, no es de la vicerrectoría académica en particular. Y ahí es donde un lugar como central del tema de integridad académica juega un rol. Y yo creo que lo que uno tiene que tener es como buena información y como accesible a todos para encontrar a los aportes y ayudas que haya dentro de la universidad. Algunos aportes están en la biblioteca, otros están en el Centro de Desarrollo Docente, en este es el caso nuestro. Otros están en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Y todos contribuyen dentro de sus trabajos y sus medidas. El punto es que la integridad académica debería ser un tema transversal de preocupación de todas estas áreas de la universidad y todos deberían tener algo en ese aporte. Y un profesor en un curso debiera tener a mano los links a todos estos recursos que hay en la universidad y ojalá dejarlos casi como en la portada de la página web del curso disponible. Pero creo que hay que facilitar encontrar información. Mi sensación es que nuestra biblioteca tiene muchísimos recursos, pero que se usan poco, porque no todos saben o cuesta llegar, porque los links están un poquito oscuros, si uno quisiera ponerlo así. Bien, otra consulta de una académica que pregunta, ¿cómo evitar la copia, ¿no es cierto?, en las pruebas en línea? Es decir, ¿cómo evitar que las evaluaciones sean de una respuesta colectiva? Yo creo que esa es una pregunta que es transversal, ¿verdad?, a todos los académicos. No, es súper complicado responderla como de una manera única. Yo creo que, y dudo que yo tenga la respuesta además. Yo creo que hay que, y esto suena ingenuo, pero a pesar de todo creo que hay que generar conciencia. Y creo que esta conversación del profesor con los estudiantes en su curso, o sea, por ejemplo, es sabido que en cursos donde los profesores conocen a los estudiantes y los estudiantes se sienten cercanos al profesor, los estudiantes copian mucho menos, porque les da vergüenza finalmente, si también es cierto. ¿Sí? A la larga uno defrauda a la persona. Cuando uno defrauda a una institución o a alguien sin cara, es mucho más fácil. Entonces yo creo que como profesor primero tenemos que tener una preocupación por ser cercanos a los estudiantes, cercanos. No somos los amigos de los estudiantes, pero tenemos que ser cercanos como papás, digamos, con autoridad, pero cercanos, y hacerlos pensar en esta cuestión y decirles claramente, nosotros lo que queremos es verificar el aprendizaje, y el aprendizaje es importante porque nosotros queremos que ellos sean buenos ciudadanos, y para ser buenos ciudadanos tienen que ser buenos profesionales, por eso están en la universidad. Entonces, en realidad, el copiar dentro de estas evaluaciones es hacerse trampa a ellos, y es hacerle trampa a la sociedad posteriormente. Y ellos, si están preocupados de la sociedad y creen en todo lo que está pasando y dicen que el mundo tiene que ser mejor, pucha, la primera manera de ser responsable con eso es ser los profesionales que ellos van a ser. Entonces, creo que estas conversaciones hay que tenerlas, y todo el mundo debería tenerlas constantemente para cambiar la manera de pensar. Dicho eso, la segunda parte debería ser en pensar en evaluaciones que eviten la copia. Y en ese sentido, estas evaluaciones, por ejemplo, depende de dónde, porque claro, en matemáticas o en ingeniería a veces suena difícil porque son como problemas que uno tiene que resolver un ejercicio, ¿no es cierto?, muy numérico. Pero en pruebas donde hay que escribir, es mucho más fácil hacer que los estudiantes tengan que dar una opinión personal. Entonces, cuando la opinión es personal, es muy difícil copiarla, porque necesitan ellos desarrollar esta respuesta. En el caso de problemas de matemática o cosas de tipo ingeniería, es más difícil para uno como para corregir, pero creo que uno puede también trabajar con ejercicios o problemas que también tengan ese toque personal, donde los estudiantes, por ejemplo, tengan que hacer un supuesto, y ese supuesto sea de ellos. Entonces, todo el desarrollo de ese ejercicio tiene que depender de un supuesto que es personal, y eso es mucho más difícil de copiar, o mucho más fácil de detectar si se copió. Y por último, está el tema de todos los sistemas de proctoring que le llaman en inglés, ¿no es cierto?, a través de las cosas online, que nosotros no hemos usado, pero que estamos pensando en usar para algunos exámenes bien específicos que tenemos de inglés, de comunicación escrita, que son muy masivos, que estamos pensando en usarlos.
pero creo que hay que partir por apelar a la conciencia y en el fondo decir, si ustedes me defraudan y se descubre este problema, vamos a proceder con un proceso de sanción. O sea, tampoco somos todos muy buena onda, digamos. O sea, yo creo que es importante entender que uno deposita confianza, pero si no la recibe, eso tiene consecuencias. Bien, Gonzalo, hay muchos comentarios y hay reflexiones y felicitaciones, ¿cierto?, para tu presentación muy, muy clara y ad hoc. Última pregunta antes de irnos, tu opinión respecto al uso de cámaras cuando estamos haciendo evaluaciones. Sí, mira, nosotros dentro de la universidad lo hemos comentado bastante y es súper complicado y hemos decidido como institucionalmente, excepto en estas evaluaciones bien particulares, no usarlas. Y estamos trabajando por ese lado. Es un riesgo, pero también es cierto que bueno, tal vez este semestre, y si el próximo siguiera así, uno podría cambiarlo. El punto es que nuestra formación no es online y nosotros no partimos el semestre, porque cuando uno tiene este tipo de sistema es porque es un programa completamente online donde todo el mundo se matriculó en un programa que tiene estas condiciones. Acá lo estamos metiendo a medio camino, entonces eso es lo conflictivo acá. Entonces por eso decimos no usarlo. Pero creo que sí, es un enredo. No tengo una respuesta única. Yo creo que hay que trabajarlo con cuidado, ser muy delicado, porque hay gente que no tiene el acceso o el computador no tiene todas las competencias, digamos, el procesador que se requiere. Creo que hay que verlo caso a caso, pero hay que conversarlo con los estudiantes y sin duda que ellos tienen que estar de acuerdo. Y eventualmente uno podría hacerlo así, pero antes del registro de los cursos, los estudiantes debieran saber que esas son las condiciones del curso y ellos tener la opción de decir sí, lo tomo, no lo tomo. Quería comentar una sola cosa. Había un comentario de Alex Covarrubias a propósito del ADN latino. Yo creo que tiene toda la razón. No somos iguales, pero por lo menos de todo lo que he visto, el comportamiento de los estudiantes australianos, norteamericanos y chilenos es bien parecido. No somos tan distintos tampoco. En ese sentido, creo que la experiencia de México es bien interesante y el congreso de la UDEM podría servirles a ustedes si quieren participar como un tema. Yo creo que sin duda que México es más parecido a nosotros. Ellos están bien preocupados en muchas universidades, el TEC de Monterrey está involucrado en esto, la Universidad Panamericana, está UDEM. Hay harto ahí también, ¿ah? Y yo creo que son más parecidos y el tema es bien similar. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Estamos ok con las preguntas, Caro? Les queremos agradecer entonces, bueno, infinitamente todos los comentarios, las preguntas de todos y todas, son muchas. Estas van a quedar en el chat, así que nuestro conferencista Gonzalo las va a leer y trataremos de darle la respuesta. ¿Ya? Ahora, bueno, los invitamos a hacer un alto, a un break para que se puedan tomar un café, para luego proseguir con el trabajo en las 4 salas que hemos dispuesto para estas jornadas. Bueno, en el chat les estamos dejando el enlace a la página web de la jornada para que posterior al break puedan acceder a la sala. Nos volveremos a juntar todas y todas después del break, de disfrutar este café, así que muchas gracias y que sea muy provechosa esta jornada de reflexión docente. Así que muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias por la charla, Gonzalo. Te pasaste. Excelente presentación, Gonzalo. Muy buena charla. Gonzalo, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias. Pasaste, Gonzalo.